Los ángeles siempre nos han causado fascinación y por supuesto eso nos ha llevado a crear todo un universo fantástico alrededor de ellos. Pero el tema de este video nace en el video anterior, en el cual hablamos de los Nephilim, monstruos que no aparecieron por casualidad aquí en la Tierra, sino que son la consecuencia del accionar de ciertos ángeles, los cuales, aburridos con su vida celestial y santa, decidieron darse un viajecito por la esfera terrena, y ese viaje no les salió barato, ni a ellos ni a nosotros, pues desde ese suceso llegó a conocérseles como los ángeles caídos, o peor aún, los demonios. Pero, ¿quiénes eran estos ángeles y en qué se diferencian de los demás ángeles? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. Porque el Altísimo se enojó con estos ángeles que se la dieron de turistas por nuestro planeta. Bueno, quizás la respuesta está en comprender la finalidad por la que Dios creó a estos seres. Por ello, si consultamos la Biblia, esta nos da a entender que Yahvé creó millones y millones de ángeles. Daniel el profeta escribe: había 1000 millares que seguían sirviendo a Dios, y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. Este pasaje nos muestra que son muchísimos, pero también la palabra de Dios dice que los ángeles son espíritus, o sea, un espíritu es un cuerpo distinto al nuestro. En principio para nosotros son invisibles, pero no así entre ellos. Además, son formas de vida superiores a los humanos, tanto en fuerza como en inteligencia. Ellos no sienten hambre ni sed y no se cansan. Sin embargo, a pesar de que los ángeles son espíritus, tienen cuerpos corruptibles, o sea, los ángeles no son inmortales, pues están sujetos a ser destruidos. Repito, los ángeles no son inmortales. Es sabido que muchos imaginan a los ángeles como criaturas que reconfortan a los enfermos de gravedad, consuelan a los afligidos, imparten sabiduría y arrebatan a las personas de la muerte. Pero, aunque hayan realizado alguna de esas labores, no parece que sea la finalidad con la que Dios los creó según la Biblia. Si recuerdan el pasaje de Daniel que mencionamos hace un momento, allí se habla de que los ángeles no solo son muchísimos, sino que los sitúa realizando una labor, que es la de servir al Altísimo. De hecho, el nombre ángeles indica la labor principal de ellos, pues la palabra hebrea malach y la griega agelos, que aparecen cerca de 400 veces en la Biblia y que ambas se traducen ángel cuando se refieren a un ser espiritual, significan lo mismo, mensajero. Y la Biblia deja muy en claro esta labor. Quizás les resulte familiar el relato bíblico de la aparición del ángel Gabriel a María para entregar el mensaje de que daría a luz a Jesús, o cuando un ángel se apareció a sí mismo a algunos pastores que estaban en el campo y les dijo: les ha nacido hoy un Salvador. Igualmente hubo ángeles que transmitieron mensajes a Agar, Abraham, Lot, Jacob, Moisés, Gedeón, Jesús y otros personajes bíblicos. Sin embargo, en todos estos casos notamos un detalle: cada uno de estos actos no fueron decisiones individuales de los ángeles, sino más bien fue el cumplimiento del propósito de Dios, y no necesariamente el cumplir el deseo de los seres humanos implicados en cada una de esas situaciones. En fin, los ángeles en la literatura bíblica siempre aparecen como representantes de Dios y con la labor de cumplir con su voluntad y en el horario que Él disponía, y nunca porque los seres humanos los llamaran. Lo que es más, no hay en la Biblia oraciones dirigidas a los ángeles. Entonces, ¿por qué tenemos tantas versiones sobre los ángeles y sus características? Bueno, el paralelo entre algunos libros pseudo-bíblicos y la mitología persa, sumeria y griega es muy clara. Entonces se tomaron el trabajo de agregar detalles e historias fantasiosas para rellenar el relato bíblico que ellos consideran insuficiente.
De allí nacen libros como Tobit o Tobías, el libro de Enoc, el dragón y Bel, etcétera, etcétera. En estos libros llamados apócrifos se nota un enorme esfuerzo por crear lo que llamaríamos una mitología bíblica fantástica, aunque obviamente imitando el estilo del lenguaje de los libros bíblicos acreditados y colocándoles a estos libros nombres reconocibles como ser Enoc. En esa obra no bíblica se ve una clara influencia del zoroastrismo, quienes tenían un enorme panteón compuestos por seres de luz y seres de oscuridad, a quienes luego los judíos llamaron ángeles y demonios. Pero toda esta influencia es muy posterior a la redacción y escritura de los libros bíblicos acreditados. Al parecer, toda esa influencia dio como resultado las historias que leemos en los libros apócrifos, los cuales agregan muchos detalles fantasiosos sobre los ángeles, como ser sus nombres, categorías y personalidades. Pero noten que todos estos detalles son contrarios a la versión reducida, lacónica y tangencial sobre los ángeles que nos dan los libros bíblicos inspirados. Pero al fin y al cabo estos libros apócrifos buscaban establecer, como dijimos, una mitología judía, en la cual los ángeles se volvieron el tema principal. Así es como esta fascinación se transmitió en la tradición judía, un poco más en la musulmana y por consiguiente caería también en la cristiana. Por ello el interés exacerbado por los seres angélicos, y hoy en día muchos dan una larga lista de nombres de ángeles, categorías e incluso algunos osados hasta dan una descripción física. Sin embargo, a pesar de que la Biblia menciona muchos encuentros con ángeles, guarda silencio sobre el nombre de muchos de ellos y solo nos da a conocer los nombres de dos ángeles fieles de Dios, Miguel y Gabriel. No porque fuera necesario revelar el nombre, sino que es posible que esto se hiciera para mostrar que cada ángel es una persona espiritual única e individual, que tiene nombre y no es una simple energía o fuerza impersonal como algunos creen. Lo que es más, en la Biblia se muestra que cuando alguien les pedía que les revelaran sus nombres, los ángeles se enojaban y se negaban a darle aquella información, pues ellos rechazan ser los protagonistas de las historias bíblicas, sin importar lo fiel que fuera el siervo de Dios que preguntara. Por ello, al no proporcionar ninguna lista con los nombres de ángeles, la probable intención de la Biblia es evitar que comencemos a hacernos figuritas de angelitos y esas cosas, lo que llevaría a que alguien caiga en la idolatría, algo detestable a la vista de la divinidad. Pero veamos algunos detalles interesantes más, pues la Biblia nos da a entender que los ángeles carecían de deseos sexuales y de sexo en sí, pues no eran ni varones ni mujeres. De hecho, no necesitaban serlo, pues Dios los había creado individualmente. Por ello, no tienen la necesidad de procrear. Este detalle va a sorprendernos por lo que sucedería en los días de Noé. Además, con respecto a su apariencia, quizás usted se imagina a los ángeles como hermosas mujeres o niñitos regordetes con alas vestidos de blanco, con una dulce sonrisa y tocando pequeñas arpas mientras revolotean por el aire. En ese caso le interesará saber que estos son conceptos erróneos que proceden de ideas ajenas a la Biblia y que están más emparentadas con la mitología griega. Un ejemplo de esto lo encontramos en el dios Cupido, el cual es representado como un niño angelical con pequeñas alitas y portando un arco y flecha, pero era un dios griego, no un ángel. Aunque es cierto que en las visiones simbólicas registradas en la Biblia se representa con alas a estas criaturas espíritus, pero pensemos por un momento, ¿por qué si los ángeles son criaturas superiores era necesario representarlos como seres alados? Bueno, para aquel tiempo en el que se escribieron los relatos bíblicos era difícil describir un ser que podía volar, ¿no lo creen? Por ello concluimos que la idea de volar solo era comprensible para aquellas personas si se los comparaba con algo volador que ya conocían, o sea, las aves. Por ello se los representa con alas, para darnos a entender que vuelan, pero lo más probable es que no vuelen, sino que se transporten de otra manera incomprensible para seres materiales como nosotros. Pero como nunca faltan los fraudulentos de siempre, un cuento de la Edad Media relata que el rey Luis IX de Francia compró unas plumas muy costosas, pues le dijeron que supuestamente se le
habían caído de las alas del arcángel Miguel. Pobre rey. Bueno, no importa. El punto es que en definitiva, cuando hablamos de la apariencia de los ángeles, la Biblia nos deja en claro que son criaturas distintas a nuestra naturaleza, los cuales nunca fueron antes humanos en la tierra y se convirtieron en ángeles al morir, sino más bien que Dios creó a los ángeles para vivir en las regiones celestes, aún antes de crear nuestro planeta. Pero debemos prestar atención a un detalle llamativo sobre estas criaturas, pues la Biblia muestra que para entrar en contacto con los seres humanos, en ocasiones los ángeles debieron tomar cuerpos carnales, pero no a modo de posesión, sino que al parecer ellos tienen la capacidad increíble de materializarse, quizás para no asustarnos cuando necesiten hablar con nosotros. Sin embargo, en las apariciones bíblicas estos nunca tomaron una forma de monstruo o infrahumana, sino la de un ser totalmente humano y vestido, y más específicamente la de un hombre, nunca la de una mujer o un niño. Más allá de toda esta descripción que hicimos, sería un error creer que los ángeles son simples espectadores del drama en la tierra. Es cierto que son solo mensajeros de Dios y están al servicio de Él. Sin embargo, las escrituras muestran que por orden del Altísimo intervinieron en muchas ocasiones, pues en el pasado fueron ejecutores de las sentencias divinas. Dios los utilizó, por ejemplo, en contra de los egipcios de la antigüedad, o para derrotar a Asiria, donde un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, allí se muestra que en el futuro los ángeles eliminarán a los que rechazan las justas normas divinas y los destruirán en el Armagedón. Así es, amigos, estas son las labores asignadas a los ángeles, y la Biblia nunca da a entender que sean nuestros sirvientes personales o cumplan nuestros caprichos como si fueran mascotas nuestras, o que tengamos un ángel de la guarda personal. Esta idea nace de una mezcla con la mitología griega, donde se tenía la creencia de que cuando una persona nacía, con ella también nacía un espíritu que lo guiaría y lo cuidaría hasta su muerte. Ante esta creencia yo siempre me pregunté, ¿y qué pasaba cuando alguien moría muy joven o antes de su tiempo? Nadie pensó en demandar a ese espíritu por inútil, porque ni me cuidó ni me guió. Claro, no cumplió con su trabajo. Sin embargo, lo arreglaban fácil diciendo que era el destino, así que el inútil del espíritu era inimputable. De allí viene esa creencia del ángel de la guarda. Entonces, ¿de dónde salieron los ángeles caídos? ¿Los creó Dios así como seres malvados para que sean su contraparte mala y equilibrar el universo con su cuota de bien y de mal? Bueno, lo cierto es que estos reciben el nombre de caídos porque cayeron de la gracia de Dios. Dejaron de formar parte de la familia celestial de Yahvé. El escritor Judas, medio hermano del Cristo, habló sobre algunos ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. En otras palabras, estos ángeles dejaron su lugar asignado en la organización celestial de Dios y se hicieron desobedientes. A este punto quizás alguien pregunte, ¿cómo se hicieron desobedientes si en realidad los ángeles son perfectos? Bueno, como pasó en el caso de Adán y Eva, que también eran perfectos y pecaron, Dios no creó a los ángeles como robots o máquinas. Al contrario, justamente como sucedió con la creación de nuestros primeros padres, cuando Dios creó a los ángeles también los dotó de la libertad de elección, por lo cual, al ser criaturas con personalidad, podían optar por obedecer a Dios o no hacerlo. Y bueno, lamentablemente muchos decidieron desobedecer a Dios. El primero en rebelarse fue un ángel del cual la Biblia no da su nombre, sino solo su apodo, Diablo o Satanás, quien por soberbia decidió que no obedecería al Creador, sino que haría su propio reino, y para ello decidió arruinar la obra maestra de Dios, los seres humanos. Bueno, si alguno no conoce el relato del pecado original, les dejo dos videos, uno hablando del nombre del real del diablo, que no es Lucifer, y el otro hablando del pecado en el Edén. Luego de este suceso, Dios condena al ostracismo a Satanás y da la sentencia sobre el ser humano, pero el diablo no se quedaría de brazos cruzados. Al parecer, envalentonado por su rotundo éxito en el Edén,
al descarriar a nuestros primeros padres, ahora se enfocó en la familia angélica de Dios. Y algunos comentaristas bíblicos opinan que fue el diablo quien incentivó deseos impropios en algunos ángeles para el tiempo de los días prediluvianos. Entre estos deseos, que los ángeles descendieran a la tierra y se relacionaran con los descendientes de Adán. Con esta acción dio comienzo toda la historia antediluviana. Sin embargo, la Biblia es muy escueta, muy resumida en el relato, pero lo poco que hay escrito es muy sugerente. Imaginan que todo este video y el anterior es solo el desarrollo de unos cuantos versículos bíblicos. Por ello hay tantas versiones sobre lo que sucedió por aquel tiempo. Esto le presentó la oportunidad a algunos escritores para imaginar cómo fueran en realidad aquellos sucesos, y algunos se tomaron la libertad de ir mucho más lejos, como la secta de los esenios, quienes se pusieron a rellenar los detalles que a su gusto le faltaban al relato bíblico. Uno de los que escribió ampliamente sobre este suceso fue el inglés John Milton, y dio vida al que sería uno de los libros más importantes de la literatura inglesa y mundial, El Paraíso Perdido. Pero vale la aclaración, por más clásico que sea el libro, no es bíblico. Milton imagina una versión extendida del relato bíblico, y él nos dice que la rebelión y la caída de los ángeles fue antes de la creación de Adán. Es cierto que el libro de Milton coincide con la Biblia en que Satán se rebeló por orgullo, pero no dice por qué los demás caídos decidieron seguir. Pero esta decisión de los ángeles causó tensión en los cielos y Dios decidió ponerle fin al problema. Así es que se entabla una batalla entre los demonios y las huestes angélicas leales al trono. Miguel y sus ángeles derrotan a Samael, el nombre que Milton y otros escritores le dan al diablo, y luego de la derrota son arrojados a un abismo sin fin, desolado, al cual lo llaman el infierno, un concepto contemporáneo claramente tomado del libro de la Divina Comedia de Dante, otra famosa novela. Una vez en ese lugar de destierro, continúa Milton, imagina una discusión entre la demoniada, donde el malevaje debate sobre qué hacer ahora que fueron echados del cielo. Moloch, por ejemplo, opina que hay que volver a pelear, y casi todos están de acuerdo con él. Otros, como Mamón, opinan que allí mismo en el infierno hay que crear un reino paralelo al cielo y gobernar desde allí. Pero en un momento uno de ellos, a quien Milton llama Belcebú, opina que lo mejor que pueden hacer para vengarse de Dios es arruinar la nueva creación. Así es, según Milton, el suceso de la caída ocurre antes de la creación, por lo cual la tierra y el ser humano estaban recién saliditos del horno. Esta última idea les resulta más atractiva al consejo de diablos, entonces el mismo Satán es designado por este consejo para venir a la tierra y arruinar lo que Dios ha hecho. Entonces, según Milton, este ángel alza vuelo para salir del infierno y llegar hasta la nueva creación. Mientras viene en camino, abandona su faceta de querubines y se disfraza de un ángel de menor categoría para engañar a los ángeles que supuestamente vigilan el universo. Entonces logra pasar la seguridad angélica y le echa un ojo al nuevo mundo. Cuando ve a los humanos, elige a Eva para llevar a cabo su designio maligno de hacer pecar a la primera pareja humana, sumando así miembros a su rebelión universal contra el Creador. Desde allí pasa lo que nos relata el Génesis, y después de que Dios echa a nuestros primeros padres del Edén, los ángeles caídos deciden habitar con los humanos en este mundo recién creado, llevando las cosas hasta el punto de que Dios ve la necesidad de mandarse un diluvio. Pero este largo relato de Milton, que son 12 tomos, si tienes ganas de leerlo, era parte de la literatura romántica de aquel tiempo. Y de obras similares, algunos sacan datos que después se repiten tanto que terminan confundiéndose con la versión bíblica. Algunos hasta se arriesgan a dar el número de los caídos. Por ejemplo, dicen que fueron 200. El libro apócrifo de Enoch dice que fueron 2000. Y otros dicen que se llevó a 1/3 de la corte celestial. Pero la Biblia no en
entra en esos detalles. Por eso lo que acabo de relatar es parte de una novela, El paraíso perdido de Milton. Y obviamente este relato puede ser meramente inspirado en el relato bíblico, pero está muy adornado por la imaginación del escritor. De hecho, en la Biblia, la historia es contraria a lo que dice Milton en su libro, pues el Génesis da a entender que al parecer Satanás actuó solo en el Edén, y los demás ángeles llamados los caídos recién se revelaron para los días de Noé. Y para probar esto usaremos las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Allí en el capítulo 3 dice que Jesús, después de ser resucitado, fue a confirmarles a los demonios la condena que Dios les había impuesto. Y Pedro dice que estos ángeles, que son aquellos que en un tiempo habían sido desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, deducimos de este pasaje que se les adjudica como primer pecado o acto de desobediencia por parte de los ángeles lo que sucedió en el día de Noé, o sea, todavía no se habían revelado. Si no hubiera sido ese su primera rebelión, seguro lo más lógico sería que el apóstol mencionara otro primer acto como punto decisivo, ¿no lo creen? Por esa razón, este es el orden que da la Biblia de los sucesos. Primero es Satán quien se revela, engaña a nuestros primeros padres y luego arrastra con él a otros ángeles en su rebelión contra Dios. Otra versión sobre lo que sucedió con los caídos en los días de Noé la tenemos en el tan mencionado libro de Enoc, el cual quiere disimular ser bíblico y ha sido base de consulta para muchos que quieren agregarle detalles al relato de los ángeles caídos de la antigüedad. La versión de este libro es más o menos resumida así. Allí se cuenta que cuando Dios creó a la humanidad, asignó a ciertos ángeles a quienes este libro llama los vigilantes para cuidar de los humanos y guiarlos en ciertas cosas. Para ello, estos vigilantes, para ser exactos 200 líderes de ellos, bajaron a la tierra y se materializaron para cumplir con esa misión. Sin embargo, en cierto momento y sin mencionar a quién se le ocurre la idea, el libro de Enoc relata que este grupo de vigilantes comenzó a desear convivir con las mujeres y procrear con ellas. Esto los llevó a realizar un pacto mafioso de actuar unidos en contra de las órdenes de Dios. Entonces su líder, a quien llaman Chemiasa, que algunos dicen que era el diablo, acepta apoyar y dirigir la rebelión. Según sigue relatando el libro apócrifo, los ángeles caídos al copular con las mujeres cambiaron completamente su esencia celestial y se volvieron seres corruptos. Como resultado de esto comenzaron a enseñarles cosas extrañas a la humanidad, como el uso de los metales para fabricar armas, el conocimiento de las ciencias ocultas, la guerra, el engaño y el uso de plantas para hechizos y medicinas chamánicas. Ahora bien, ¿por qué sabrían estas cosas los ángeles? Bueno, eso la verdad que no tiene sentido. En esta parte del relato se nota un gran esfuerzo por explicar la maldad humana, atribuyéndola a la influencia de los ángeles caídos sobre una supuesta inocente humanidad primigenia. Y el sorprendente cambio de los ángeles en seres corruptos parece tener relación con lo que sintieron Adán y Eva después de pecar, pues recién allí, dice el relato bíblico, sintieron vergüenza por estar desnudos. Esto no fue porque desconocieran el cuerpo humano con sus partes, como algunos argumentan, sino que sencillamente en ese momento probaron la maldad. Por eso los incomodó verse desnudos. Asimismo, en el caso de los ángeles caídos, al pecar contra Dios, conocieron la maldad y al perder la santidad también perdieron las virtudes y por ello le dieron rienda suelta a sus perversiones. Esto, junto con sus monstruosos hijos, los Nefilim, dio como resultado una sociedad depravada y violenta, pues la influencia angélica no hizo mejor a la humanidad, sino al contrario. Según el anónimo escritor del libro de Enoc, el clamor de los humanos ante estas injusticias de los caídos y sus hijos hizo que los vigilantes que quedaron fieles decidieran entrar en acción, castigando inmediatamente a los caídos y a sus hijos. Lo extraño es que según el relato de este libro apócrifo, se pinta a Dios como ajeno a todo lo que pasaba.
acaba, y son solo sus ángeles fieles los que se preocupan por lo que sucede en la tierra, y ellos deciden intervenir. Solo cuando el trabajo más pesado está hecho, recién Dios envía el diluvio para limpiar lo que haya quedado. Sin embargo, la Biblia muestra algo muy distinto, dando a entender que Dios no asignó ángeles como tutores de nuestros primeros padres, pues el Génesis muestra que Dios hablaba con Adán todos los días a la misma hora, seguro para darle instrucciones y conocimiento. Además, cuando decide traer el diluvio, es Dios, según lo indica la Biblia, quien se comunica con Noé. Estos son solo 2 ejemplos de cómo la Biblia contradice al libro apócrifo de Enoc, el cual dice que fue o sea Enoc, quien le advirtió a Noé del cataclismo. Pero, como siempre digo, tú eliges a quién creerle. Sin embargo, continúa el libro de Enoc relatando los supuestos sucesos prediluvianos. Allí dice que cuando los ejércitos angelicales intervienen en la tierra, vencen y destierran a un abismo de fuego a estos vigilantes. A su líder Azazel lo atan y despellejan, mientras que el resto del ejército celestial masacra a los Nefilim para que luego el diluvio termine con los restos que hayan quedado. El libro de Enoc termina con una historia ficticia de la visita del patriarca al cielo, donde por razones incomprensibles actúa como mediador de los caídos para pedir la misericordia de Dios. Hay que mencionar que Dios no le presta la más mínima atención a esa tarea asignada a Enoc. Entonces este pasa a relatar lo que ve en el cielo, donde ve a ángeles cultivando el terreno, los diferentes niveles del cielo y una organización que más nos recuerda a una granja comunitaria hippie que a poderosas criaturas celestiales al servicio del Creador. Es notable en todos los detalles de este libro cómo se ve la influencia del zoroastrismo, religión persa, así como también en esta visión del cielo es una imagen casi calcada de la creencia griega de los campos alisios, o en otras palabras, el paraíso del más allá, pero griego. Por esto y por muchas otras cosas, el libro de Enoc no fue incluido en el canon del Viejo Testamento, en primer lugar porque no coincide con la armonía de los otros textos bíblicos, y más importante aún, este libro se recopiló posiblemente entre el siglo II y el I antes de Cristo, cuando en realidad ya 200 años antes se había cerrado el canon bíblico hebreo. Pero dejemos a un lado la infinidad de teorías y vamos a la Biblia para averiguar quiénes eran estos caídos. En principio tomamos las palabras del legislador Moisés. Este dijo sobre aquel suceso: ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien atractivas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Entonces, la Biblia nos deja claro en pocas palabras que por alguna razón que no se menciona, los ángeles que son asexuados comenzaron a fijarse en las mujeres aquí en la tierra. Este suceso se sitúa después del pecado adánico, por lo cual es de esperarse que quizás el propio Satanás tenga algo que ver. Tal vez llamó la atención de los ángeles hacia las mujeres y les despertó deseos que no tenían, como por ejemplo pensar en que ellos podían ser quienes copularan con las mujeres o que se sentiría hacerlo. Bueno, eso lo imaginamos cómo habrá sido esa charla demoníaca. Hasta cierto punto tiene lógica esta postura, pues ya para aquel tiempo el diablo era un claro opositor de la voluntad divina. Por eso lo podemos señalar como instigador de que estos ángeles también se rebelaran contra Dios. Notemos en las palabras del escritor bíblico Judas cómo contradice la versión del libro de Enoc, pues no da a entender que los caídos estuvieran en la tierra como vigilantes de una humanidad inmadura. En el versículo 6 de la carta de Judas dice: los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su respectivo lugar de habitación, los ha reservado con cuerdas eternas bajo densas tinieblas para el día del juicio final. A ver, pensemos, ¿por qué se enojaría Dios de que abandonaran el cielo si según el libro de Enoc estaban asignados aquí a la tierra? En realidad vimos que la Biblia dice que la posición original de los ángeles era su lugar en la organización de Yahvé, en el cielo. Por eso entendemos que al decir Judas que no guardaron su posición o puesto o propósito original, era el de servir en
el cielo. Claro, no estaba entre sus labores, obviamente, venir a la tierra a enfiestarse con las mujeres. Ahí entendemos por qué Dios los condenó. Claro, Él les dio una posición en que habían sido colocados por Él y sin duda tenían deberes asignados, dado que Dios no los creó para rascarse ni hacer bulto en el cielo. Además, el motivo con el cual los ángeles caídos se materializaron no fue correcto a los ojos del Altísimo. La Biblia dice que estos tenían los ojos llenos de deseos apasionados. Se dejaron llevar por el aspecto hermoso de las mujeres. Entonces se materializaron como humanos de aspecto perfecto sin duda, de modo que su apariencia debe haber sido notablemente atractiva. Imaginemos que estos seres perfectos deben haber sido impresionantes en su aspecto físico. Aprovechando su atractivo, estos ángeles materializados hicieron proposiciones seductoras a las bellas mujeres, y prescindiendo de que hayan considerado que tenían derecho a estas mujeres o no, aparentemente tomaron a quienes desearon y a tantas mujeres como quisieron, pues su aspecto hermoso los ayudó a encantar e infiltrarse en la raza humana para poder corromperlas y degradarlas mediante relaciones sexuales impuras, según relata la Biblia. Así es como estos rebeldes pervertidos, con fuerza e inteligencia sobrehumanas, estos ángeles demoníacos, terminaron ejerciendo una influencia nefasta sobre la humanidad. De hecho, es muy probable que controlaran y dominaran durante cientos de años a toda la sociedad humana prediluviana. Era un desafío claro a la soberanía del Creador, al establecer un reino paralelo a la voluntad de Dios. No queremos especular sobre aquella sociedad dominada por estos seres de esencia divina. Además, la Biblia no da todos los pormenores sobre lo que hicieron aquellos ángeles desobedientes, pero sí tenemos una pista en las antiguas leyendas de Grecia y otras mitologías mesopotámicas. Estas pintan multitud de dioses y diosas viviendo con la humanidad, tanto de forma visible como invisible. Cuando estos dioses mitológicos adoptaban una forma humana, eran sumamente hermosos. Comían, bebían, dormían y tenían relaciones entre ellos y con los seres humanos. Aunque supuestamente eran santos e inmortales, mentían y engañaban, discutían y peleaban, seducían y violaban. Estos relatos mitológicos tal vez reflejen las condiciones reales antediluvianas que menciona el libro del Génesis, si bien adornándolas o distorsionándolas. Pero llegado a su debido tiempo, Dios decidió que ya había bastado de tanta maldad, pues si esto seguía, seguramente la humanidad hubiera perdido su pureza genética y los caídos se hubieran convertido en los nuevos padres de la humanidad. Por ello, Dios decidió traer el diluvio para acabar con este mundo pervertido. Imaginen si hubiera continuado aquel mundo. Satanás podría sentir que habría triunfado en su misión de desviar a todos de la voluntad de Dios. Si él pudo hacer esto por sí mismo, lo que sería ahora que contaba con un ejército de ángeles que le ayudaran. Además, podría decir que si los hijos de Dios se unieran a él, materializándose por un tiempo o permanentemente, entonces una raza superior de gigantes podría ser producida para dominar y gobernar sobre el hombre. Y bajo ellos, los últimos que persistieran en mantenerse firmes de parte de Dios podrían ser doblados o destruidos. Además, era un triunfo del diablo, pues su misión era degradar a la raza humana, rebajándola a sus más bajos instintos. Por eso se cree que en aquel tiempo los hombres no solo tenían relaciones sexuales ilícitas con las mujeres, sino que deseaban con lujurias a otros hombres y niños, y posiblemente incluso a los animales. De ahí se entiende que en la ley de Moisés, en el Levítico más específicamente, se les advirtiera a los judíos en contra del bestialismo y del incesto. ¿Qué pasó con los ángeles caídos entonces? Bueno, como mostramos en el video anterior, los Nefilim y la demás sociedad humana desobediente fueron ahogadas en el cataclismo del diluvio. Solo sobrevivieron Noé y su familia. Sin embargo, los ángeles caídos no pudieron hacer nada por sus monstruosos hijos o sus esposas, o quizás
no quisieron hacer nada. Al fin y al cabo, los caídos no se caracterizaban por su bondad. Ante la inminencia de la destrucción, los ángeles caídos decidieron cobardemente abandonar los cuerpos materiales que habían tomado y recuperaron su cuerpo espiritual. Pero, oh sorpresa, no pudieron regresar a la organización santa de Dios. Entonces, según relata la carta de Judas, Dios hizo que fueran reservados con cadenas eternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día. Como su modo de vivir era aborrecible, no era propio que volvieran a los cielos. Por consiguiente, Dios tomó acción contra los ángeles caídos. El apóstol Pedro escribió: Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el Tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para juicio. Tanto los hoyos de densa oscuridad de los que habla Judas, así como el Tártaro del que habla Pedro, no se refieren a lugares literales, sino que representan una condición. Si desean saber más, pasen por mi video que explica qué es el Tártaro. Allí, en esa condición, Dios les quitó a los caídos la habilidad de materializarse. Además, los puso en una condición de oscuridad espiritual, donde no tienen acceso a ninguna luz de Dios, y por sus actos, estos se volvieron los demonios. Es innegable que el relato bíblico está secundado por innumerables tradiciones y relatos mitológicos que parecen formar una verdad histórica de la familia humana prediluviana, sea que uno quiera creerlo o no. Sin embargo, al parecer en el pasado la humanidad fue sometida a estos seres divinos rebeldes, que establecieron todo un reino rival de la soberanía del Creador. Pero surge una cuestión: ¿qué hay de cierto en que estos caídos en realidad eran extraterrestres a quienes los humanos divinizaron, pero solo eran seres de otro planeta, como los Anunnakis, por ejemplo? Bueno, eso lo veremos en el siguiente video. Así llegamos al final del mismo. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar allí.